tema 102. Y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo toque a todos los que estamos en este momento conectados. Que no haya ni siquiera un obstáculo, Padre. Que el enemigo huya, que el pájaro no se robe la semilla, como dice la parábola del sembrador. Que la semilla no caiga en piedras. Que la semilla no caiga entre espinas. Así es la parábola. Que la semilla no caiga en el camino, sino que en vez de estos tres lugares que yo dije yo que no caiga, que caiga en tierra, ¿qué? Fructífera, buena tierra. Aparta todo obstáculo, Padre, todo, Señor, las emociones y la mente, Señor, las calibramos a ti. En el nombre de Jesús, gracias mi Dios. Amén y amén. Ok, el tema de hoy se titula Imitemos a Jesucristo. Ok, ¿por qué? Tú te vas a dar cuenta en el desarrollo del tema. ¿Por qué le pusimos imitemos a Jesucristo? Entiendo que es un tema bien amplio, pero vamos a abarcar ciertos detalles. De hecho, eso no está en la pantalla, pero quiero leerte algunos versículos que hablan sobre imitar a Jesucristo. Por ejemplo, 1 de Pedro 2:21 dice, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Seguir sus pisadas significa imitar a Jesucristo. Filipenses, acabamos de escuchar a Pedro, ahora vamos a escuchar a Pablo escribiéndole a la iglesia de Filipos. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Estos versículos los vamos a usar hoy, así que lo dejo y me salto al otro. 2 Corintios 3:18. Pero nosotros todos, dice, ok, pero nosotros, no solamente una parte, no que todos, pero nosotros todos, dice Pablo, le está escribiendo a la iglesia de Corinto, con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor Jesús, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como el Señor Jesús, el Espíritu. Fíjese, claramente, ¿verdad? Y vamos a saltar primero de Peter, saltamos a Paul, de Paul vamos a saltar a John, o sea, Juan, y dice así, 13 de Juan, entonces cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez, les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Todos se voltearon a ver, le acabó de lavar los pies, hombre. Vosotros me llamáis maestros y Señor, tenéis razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Estamos leyendo citas bíblicas que habla de que nosotros tenemos que imitar a Jesucristo. Luego Juan continúa, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo os he amado. Está hablando aquí Jesucristo, Juan lo escribió. Así también os améis ustedes los unos a los otros. O sea, imíteme, así como yo he amado, ustedes tienen que amarse, está diciendo, etcétera, etcétera. Tengo una gran cantidad de versículos acá, pero yendo al punto, ¿por qué hablamos de imitar a Jesucristo? Lo vas a ver en el desarrollo del tema, de los últimos temas de la epístola de Romanos. Brevemente te digo, hemos estado estudiando la epístola de Romanos, que representan las doctrinas más importantes para nosotros los cristianos. Es donde está fundamentada todas las doctrinas principales. Todas las que no están aquí dependen de todas estas. Y es para mí un placer haber desarrollado en más de casi 2 años este libro de Romanos. Así que quiero que tú disfrutes. Un resumen rápido, porque en el capítulo 1 de Romanos al 3, versículo 20 hasta el 20, vimos todo lo que es la condenación del ser humano. Todo ser humano que no venga a Cristo será condenado. Será condenado. El único que puede salvarnos de la condenación se llama Jesucristo.
No existe otro nombre. El único nombre que puede salvar de la condenación de la muerte eterna se llama Jesucristo. Dios Padre lo envió para comprarnos a los que decidamos decirle sí a Jesucristo. Y le vamos a decir sí a través de nuestra actitud de dejar todo lo que nos esté queriendo atraer y irnos hacia Él. Eso es desde el capítulo 1 al 3:20 vimos eso, la condenación. Luego vimos la parte 2 que fue la justificación. Eso fue cuando Jesucristo nos hizo hijo de Dios Padre, cuando nosotros oramos, cuando le dijimos y decidimos nacer de nuevo porque Él nos hizo nacer. Eso se llama justificación. O sea, nosotros por justicia merecíamos la muerte, pero Él tomó nuestro lugar y nosotros le dijimos sí. Eso quiere decir una justificación sucedió ahí, porque Él nos hizo justos gracias a que Él tomó el lugar. Lo único que nos va a tocar hacer a nosotros es acercarnos y seguirlo. Seguirlo significa estar permaneciendo en Él, en los hábitos espirituales. Número 3. Bueno, esa justificación la vimos desde el capítulo 3:21 hasta el 5:21, fíjense. Mire qué rápido, yo les dije que iba a ser rápido. Y la santificación es la 3. La santificación es que cuando Jesucristo te justificó, te apartó para limpiarte, para limpiarnos, para darnos mantenimiento, para repararnos como vasijas de barro, para estar atento a escuchar nuestro clamor de confesar nuestros errores a Él cada vez que vamos en este mundo, en este desierto de la vida. Santificación se le llama eso. Estar apartados para que Él nos esté transformando. ¿Cómo estamos apartados? Viniendo a cita con Dios, ahí estamos apartados. El enemigo huye cuando tú estás acercando a Jesucristo, acercándote a su presencia, y hoy lo estás haciendo. Esa es santificación. Es como vivir la vida cristiana, pues. Eso lo vimos en el capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Ve que rápido saltamos al 8. Número 4. La soberanía de Dios. Cómo Dios no nos dejó fuera a nosotros. A pesar que nosotros no éramos su pueblo, nos hizo su pueblo. A pesar que nosotros no somos judíos, Él nos hizo su pueblo. Nos injertó en el olivo. El olivo es Israel. Nosotros éramos una maleza que estábamos por ahí como no judíos, y Él vino y nos injertó, nos hizo importantes como los judíos, lógicamente, que vinieron a Él, ¿verdad? Luego, porque no todos los judíos son salvos, solamente los que vengan a Jesucristo van a ser salvos. Así es, así lo dice la Biblia. Entonces esta parte la estudiamos en el capítulo 9, 10 y 11. Se llama la soberanía de Dios. O sea, Él conoce todo y Él va haciendo de acuerdo a la decisión que va tomando el ser humano, va tomando Él su agenda y va cumpliendo su agenda en todo el planeta, en todos los tiempos y en los espacios. Ok, y por último estuvimos viendo lo que es el servicio a Dios, cómo nosotros vamos a vivir todo eso que acabamos de mencionar. ¿Cómo nos libramos de la condenación? A través de la justificación. O sea, Jesucristo murió en la cruz, tomó nuestro lugar y nosotros decidimos seguirlo a Él, negándonos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz, muriendo pues a todo lo que nos quiere desenfocar el mundo, a los placeres, a todos esos, al materialismo. Vivir una vida balanceada, dirigida por Jesucristo. Eso. Y en la santificación que estamos en este momento viviendo, después de ello vendrá la glorificación, que es cuando Él nos va a recoger de acá de la tierra, nos va a levantar cuando Él baje en las nubes, lo dijo en la Biblia, y nosotros vamos a recibir un nuevo cuerpo, y ahí no nos vamos a preocupar ya más. Ya no vamos a tener que someter a la naturaleza de la carne, porque nosotros vamos a poder estar ya directamente con Jesucristo, con Dios Padre, con el Espíritu Santo para siempre. Esta parte del servicio a Dios lo vimos en el 12, 13 y 14. ¿Se acuerdan ustedes? Yo voy a hacerle un poquito breve también otra pre-intro para esta parte. Y por último, lo que nos queda, porque estamos ya en los últimos temas, los saludos finales que están en el capítulo 15 y el 16, que es en el cual estamos en este momento. Ok, entrando a la última parte que mencionamos, que es la interrelación que tenemos nosotros horizontal. Porque de la relación vertical viene el
poder perfectamente relacionarnos entre los seres humanos. Entonces, esta parte de Romanos 12, 13 y 14 y 15 que estamos viendo es la última parte de Romanos. Trata de los frutos de la justicia, los frutos que vamos a dar gracias a que Dios nos justificó. El hecho que Dios nos haya salvado, nos haya perdonado todos esos grandes pecados y habernos apartado. Ahora vienen los frutos que vamos a dar. Yo tengo que dar fruto por estar con Jesucristo, por estar orando, estar hablando con Él, el tener hábitos espirituales. Tiene que brotar un fruto en nosotros. Comienza poquito a poquito. Yo he estado predicando los domingos, comencé el domingo, mañana, quiero decir, pasado mañana voy a predicar sobre el primer hábito que todo el mundo va a comenzar a practicar en la viña. Hice una intro el domingo antepasado, creo que fue, sí, sobre los hábitos espirituales. Y yo les voy a lanzar el primer hábito que Jesucristo aplicó y nosotros vamos a aplicar para que estemos listos para recibir esos grandes premios en el reino de los cielos. Yo prometí un día que como Iglesia Viña Evanston, iba a darles a ustedes las herramientas. Y eso voy a comenzar a hacer también, aparte de lo que hago hoy viernes, el miércoles en la oración y el domingo. Estamos bien atareados y bien ocupados en los negocios de Dios Padre. Sí, en eso estamos. Cada segundo, de noche, de día, de tarde, estamos ahí atentos a que Dios nos dicte qué es lo que va a hacer. Estamos planificando, como pastor yo estoy preparando estas prédicas, este estudio, planificando el regreso. Estoy haciendo tantas cosas y para mí es un placer hacerlo. Espero que tú te unas a esta gran bendición para que muy pronto tú también puedas ser un líder que esté desarrollando estas prácticas, las cuales el Señor me da el privilegio de hacer. Ok, como decía en esta parte, se trata de los frutos de la justicia. Romanos 12, ¿se acuerdan ustedes? Se trató sobre las bases de la ética cristiana. Hablamos sobre consagrarnos a Él. ¿Cómo nos consagramos a Él? Apartándonos para Él. Oyendo música cristiana te estás consagrando. Cantando esa música cristiana que yo le estoy poniendo a todos ahí en IBE Conectados y en IBE WhatsApp. Tú estás cantando. Ese hábito es consagración. Tú te estás consagrando cuando estás apartado. Solamente aceptaste a Jesucristo y luego el Señor te apartó. Entonces, consagración se trata. Y en el número 2 es una entera santificación. Cómo Dios nos santificó a nosotros. Estamos hablando del capítulo 12. Y luego vimos lo que es en el capítulo 13 el amor cristiano. Cómo nosotros vamos a relacionarnos como cristianos en la iglesia. La humildad, cómo nosotros nos vamos a amar a pesar que veamos cosas raras en nuestros hermanos. La sinceridad, cómo nosotros nos vamos a amar, vimos en el capítulo 13. Luego en el 14 vimos el amor fuera de la iglesia, cómo vamos a interactuar con las autoridades civiles y militares. Cómo vamos nosotros a actuar con los que todavía no conocen de Cristo. ¿Cómo vamos a actuar nosotros los cristianos con los que siguen a otras religiones? Que siguen a religiones. ¿Cómo vamos a actuar nosotros con los musulmanes? ¿Cómo vamos a actuar nosotros con los budistas? De eso se trató lo que estuvimos viendo. ¿Cómo vamos a interaccionar con ellos? ¿Cómo les vamos a amar? ¿Cómo les vamos a hacer cortés a ellos? ¿Cómo les vamos a invitar a que conozcan de este camino? Jesucristo. Según 14:6 de Juan. Eso es lo que hemos estado viendo en el 14, en el 13, perdón. Entonces, amando a nuestros enemigos, por ejemplo, gente que nos haga daño, que nos persiga, ¿cómo nosotros podemos amarlos haciendo un balance, sin equivocarnos y religiosamente dejar que nos maltraten? No, amando a nuestros enemigos a la manera como el Espíritu Santo nos da la sabiduría. La vida del cristiano como ciudadano también vimos. Cómo tenemos que comportarnos sobre dar los taxes, cumplir con las reglas de acá, que Dios nos manda y que Jesucristo fue un ejemplo. ¿Te acuerdas cuando Él le mandó a Pedro a que fuera a pescar y le dijo: en el primer pez que pesques vas a encontrar una
Una moneda, realmente era una moneda, en la panza del pez. Rajaba el pez y iba a estar una moneda bien valiosa de oro, probablemente bien valiosa, porque le dijo de que con esa moneda iba a pagar los taxes de él y los de Pedro también, pagar los tuyos, porque vos no has pagado tus taxes todavía, ¿verdad? Pedro le dijo. Entonces, como el Señor Jesucristo nos da ejemplo de todo lo que estamos viendo, todo Él nos da un ejemplo, completamente todo. Entonces, este capítulo 13 habla de eso, cómo nosotros vamos a cumplir nuestras responsabilidades como ciudadanos, cómo nosotros vamos a cumplir nuestras obligaciones, cómo nosotros vamos a ser responsables con nuestras familias. Es religión decir, me voy a la iglesia y que vea cómo hace mi familia. Eso es una religiosidad, eso no puede ser así. De hecho, la Biblia dice que tu familia es el primer ministerio. También, cómo nosotros vamos a esperar que Jesucristo venga a traernos también. Sobre todo, algunos detallitos hubieron ahí en el capítulo 13 sobre esto. Ahora, en el 14 vimos el amor y la diferencia de opiniones con la gente que es débil en la iglesia. ¿Se acuerda? Sí, ¿verdad? El fuerte y el débil estuvimos viendo en los primeros 3 versículos que vimos el viernes pasado. Cómo caminar en amor. Ahora, en este 15 entramos hablando sobre cómo seguir el ejemplo de Cristo nosotros. La conclusión, el capítulo 15 se trata sobre la conclusión del 14. Fíjense que los teólogos, los eruditos, los maestros de la ley dividieron la epístola de Romanos en 16 partes, capítulos, de las cuales yo les acabo de hablar de partes que cubren varios capítulos. ¿Se dieron cuenta? Este capítulo 15, acuérdense que estamos en una enseñanza en este momento, enseñanza. Este capítulo 15 es realmente la culminación del 14. Comienza con la culminación, como cerrando, como resumiendo. Y el capítulo 15, le cuento, antes de que termine el 15, vamos a cerrar las doctrinas de la columna vertebral de todos Romanos. Lo demás que vendrán detallitos extras en los otros temas que son bien importantes también. Pero hablando de las doctrinas, ahí vamos a ir cerrando. En este y el otro viernes cerramos ya los temas de la doctrina sobre la columna vertebral del cristiano. Qué excelente. En este 15 dijimos que tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Y comenzamos el viernes pasado sobre la conclusión, sobre el tema fuertes y débiles, cómo nos vamos a tratar. Lo que se pide a los fuertes vimos en el 1 y 3. ¿Qué es lo que se pide a que hagan los fuertes? ¿Y qué es lo que se les pide que hagan los débiles? Fuerte significa alguien que tiene que mostrar que es fuerte a través de la humildad. ¿Cómo? Conocimiento de la palabra, pero en humildad, en vivencia. No solamente saberse un montón de versículos y tirarlos para todos lados los versículos, que yo me puedo esto. Yo he conocido tanta gente que maneja la Biblia de memoria. Para cada detalle tira un versículo. Pasa una situación ahí o un versículo y otro, y lo hacen perfectamente, pero son orgullosos. Entonces de nada les sirve que se sepan de memoria la Biblia. De nada sirve si no la vivimos, si no la llevamos a la vida diaria. Eso lo hace el Espíritu Santo, quien la hace viva en nosotros. Entonces, cuando nosotros decimos que alguien es fuerte, lo va a mostrar a través de la humildad, a través de ser pobre en espíritu, como dice la bienaventuranza en el 5 de Mateo. Reconocer que hasta que salga este cuerpo, hasta que vaya al otro cuerpo para ir con Cristo, es débil. A pesar que se considera fuerte. ¿Por qué fuerte? Porque conoce las doctrinas de la palabra, conoce qué es lo que debe de evitar y qué es lo que no, y qué es lo que sí puede usar. En la palabra vas a ver tratar con las diferentes culturas de personas que van a llegar a la iglesia. Va a poder tolerar y va a poder llevar de la mano en ministerio a las personas que todavía no han dejado la carne y que van a comenzar a ser parte de nosotros. Diferentes culturas, como le pasó a la iglesia cristiana en Roma, que es donde Pablo está escribiéndoles, porque ahí habían dos tipos de
bueno, varios tipos de personas. Los judíos que traían un montón de reglas estrictas del Antiguo Testamento y los gentiles que traían un montón de qué decir, de vida pagana, digámoslo así. Se encontraron los nuevos y los judíos, y ahí comenzaron los judíos a querer obligar a los gentiles a que tenían que cumplir las reglas que ellos habían recibido de Abraham en el Antiguo Testamento, las cuales no aplican a este tiempo. ¿Sí? No aplican porque Jesucristo es el padre de la ley. Jesucristo vino a mostrar la ley. Él finalizó la ley, esas restricciones para dividir, para poder distinguir al pueblo de Israel con los otros pueblos. Habían tantos preceptos. Y entonces los judíos, cuando ellos iniciaron la iglesia de Cristo, querían imponerle a los nuevos que no eran judíos. Y ahí vino lo de esta carta. Por eso es que estamos hablando sobre los débiles y los fuertes. Los fuertes se creen, entonces no son fuertes, son falsos. Pero hay fuertes que sí, como Pablo. Pablo se pone como uno de los fuertes ahí. En el primer versículo del 15 dice, nosotros los fuertes. ¿Por qué? Él lo mostró en humildad. Lo mostró porque en un momento él sabía que no se tenía que rapar la cabeza, no era necesario, pero se la rapó por los débiles, porque quería alcanzar a personas que para ellos era más fácil atender el evangelio, las buenas nuevas, a través de una persona que cumpliera digámoslo así, una regla de ellos, que era raparse la cabeza. Pablo hizo tantas cosas para alcanzar personas para Cristo. Hizo muchas cosas impresionantes, Pablo. Entonces, realmente él sí se merece decir, nosotros los fuertes. Él sí se lo merece, porque lo mostró en sangre propia, que él fue humilde y fue tolerante, no permisivo al pecado, pero sí muy tolerante y muy sabio y balanceado para llevar a todos a los pies de Cristo. Ese es el detalle. Bienvenidos a esta enseñanza todos. Estamos aprendiendo sobre ya los últimos versículos de la epístola de Romanos. Entonces, cuando nosotros hablamos de que vimos que lo que se les pide a los fuertes en Romanos 15, del 1 al 3, ¿qué es lo que se les pide a los fuertes? Soportar las flaquezas de los débiles. No agradarnos a nosotros mismos es lo que se les pide. No agradarnos a nosotros, sino que agradar al otro. ¿Qué más se nos pide? Ese fue en el versículo 1, ¿verdad? Soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros. En el versículo 2, estamos hablando de Romanos 15, lo que vimos el viernes. En el 2, se nos pide agradar al prójimo en lo que edifica. Agradarlo en lo que edifica. Aquí estamos dando este detallito para que vea que no se trata que vas a agradar a todos pecando. No, en lo que edifica. Y en el versículo 3 vimos que Jesús nos dio el ejemplo de lo que se nos pide. Ok, eso fue. En aplicación del viernes, yo puse una pequeña aplicación para estar más claro en lo que vamos estudiando. Voy a dar una aplicación a la vida real de hoy. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ejercitarnos con frecuencia en la actitud de nosotros. Comenzar a practicar el negarnos a nosotros mismos. Si nosotros hacemos eso, todos los problemas que existen en la iglesia, esos problemas, detalles que a veces llega la queja al pastor y el pastor le toca dedicar horas para resolverlos, los vamos a resolver nosotros antes, los vamos a prevenir si nosotros ejercitamos continuamente la actitud de negarnos a nosotros y atender al débil. No venir a imponer nosotros, ¿verdad? Como religiosos, que alguien tenga que y punto cambiar o desechar a alguien. No tenemos que hacer eso. Ok, entremos al versículo de hoy. Qué buenísimo, ¿verdad? Lo hicimos bien rápido. Romanos 15:4. Entremos. Dice así, después de la aplicación de lo anterior, vamos a lo de hoy. Porque las cosas que se escribieron antes. Oh my God, solo esta frase tengo mucho que hablar, pero sigamos. Para nuestra enseñanza se escribieron. ¿A fin de qué? Por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Oh, wow. Fíjese bien,
Porque las cosas que se escribieron antes, ¿qué fue lo que se escribió antes? El Antiguo Testamento, la ley de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, 1 de Samuel, 2 de Samuel. Ya iba a decir 3 de Samuel, pero eso no existe. 2 de Samuel, 1 de Reyes, 2 de Reyes, 1 de Crónicas, 2 de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Esos 39 libros del Antiguo Testamento se está refiriendo acá. Porque las cosas que se escribieron antes, está hablando Pablo del Antiguo Testamento. ¿Ok? ¿Estamos claros? Todo eso fue para nuestra enseñanza, está diciendo. Para eso fue. A fin de que por la paciencia, o sea, para que toda esa enseñanza nos trae paciencia y consolación a través de las Escrituras. ¿Y eso qué va a causar en nosotros? Esperanza. Lo que se nos pide está fundamentado en la Biblia, en el Antiguo Testamento, dice el versículo 4. ¿Vieron? ¿Verdad que aprendimos rápido sobre el versículo 4? Continuemos. Las prácticas que se nos piden se escribieron antes, pero hay que vivirlas hoy. Si se escribieron antes, pero vivámoslas hoy, pues. Ahora, ¿pero qué es lo que vamos a vivir? Pablo está enseñándonos usando el Salmo 69:9, fíjese usted. El celo de tu casa me consume. Sobre mí caen los insultos de tus ofensores. Ahí está profetizando a Jesucristo, fíjese. Jesucristo está diciendo eso por adelantado. ¿Sí? Sobre mí caen los insultos de tus ofensores, papá Dios. ¿Qué está diciendo ahí? Que nosotros tenemos que estar dispuestos que si caen insultos sobre nosotros, esos insultos que cayeron sobre Jesucristo, no hay problema, es que caigan. A mí ya me han insultado, ustedes han sido testigos cuando predicamos en línea, gente que sale ahí chateando. A veces reacciono, a veces no. Le pido al Espíritu Santo que me guíe cuando sí y cuando no. Las últimas veces decidí mejor no, porque el Señor me dijo no discutas con gente que lo que quiere es pelear. Pero el Señor me va a guiar si hay que hablarle a alguien y si alguien simplemente lo está haciendo por ignorancia. Pero el Espíritu Santo lo conoce todo, Él lo sabe. El Espíritu revela todo. De hecho, esto que acabamos de leer del versículo 4, ¿sabes qué? ¿Quién crees tú que fue el que reveló a Moisés el Pentateuco? ¿Quién crees que fue? ¿Quién crees tú que reveló Job? Esos libros primeros que existieron. El Espíritu Santo, el poder de Jesucristo, el poder de Dios Papá fue el que reveló. Entonces, si Él reveló Salmos, si Él reveló 1 de Samuel, 2 de Samuel, todos estos del Antiguo Esdras, Nehemías, Ageo, todos estos libros, los profetas, la ley, esos poemas que están ahí, la historia de los jueces, los reyes, todos esos libros que están ahí los reveló el Espíritu Santo a hombres. ¿Para qué? Para que quedara para nosotros. Y si Él lo reveló, ¿sabe por qué lo reveló? Para venir y explicarlo hoy en el Nuevo Testamento. Y hoy lo está haciendo a través de Pablo, a quien lo bajó de un caballo. Lo bajó y ha venido aquí a detallarlo, a revelarlo para llenar nuestras necesidades. Las necesidades que tenemos hoy están siendo llenas por medio de la oración de la palabra. Y el Espíritu Santo lo hace. ¿Y sabe a quién se lo está revelando en este momento? No a todos, les cuento, no a todos. El Espíritu Santo esconde a veces la revelación a personas. ¿Saben por qué? Porque no están dispuestas. Y así ha sido siempre, hermanos. Jesucristo hablaba a través de parábolas. ¿Sabes por qué? Porque Él sabía que había personas que no estaban comprometidas, no estaban humildes a recibir la palabra. Y Él decía, voy a ponerlo en una parábola para que solamente lo entiendan a los que sí me están siguiendo.
comprometidamente. Estoy hablando a la luz de la palabra lo que le estoy diciendo. No es una manipulación. No. La palabra siempre se aplicó de esa manera. A los que traen su corazón humilde a recibirla. No a los que se creen sabios, sino los que son necios. Dios trae la palabra y viene el Espíritu Santo, no importa en qué bocina suene. Tú lees la Biblia, ahí están todas las herramientas en Iglesia Viña Evanston. Continuamente trabajamos día y noche, de madrugada, para que esté todo servido a la mesa. ¿Tú lo has visto? ¿Lo has visto en Facebook, en YouTube? Más de 500 prédicas de la visión de cómo queremos guiar a la viña. Ahí están, cuenta de YouTube, 3 cuentas de YouTube, Facebook, grupos pequeños. La iglesia siguió caminando porque es del Espíritu Santo, la llevó de la mano en esta pandemia. No paró, aumentó, creció. Y ahora vamos a la siguiente etapa. No tendremos miedo ni aflicción por lo que venga, porque Él cuida de su iglesia. Si Él dijo que el infierno y nadie iba a poder contra ella, Él lo demostró. Sí, lo demostró, lo hizo. Ok, leamos Romanos 15:5. Romanos 15:5 dice así: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. La palabra de Dios da paciencia, consolación. Fruto de estos dos da la esperanza por la palabra de Dios. La esperanza de que Jesucristo un día va a estar ahí en las nubes y va a sonar la trompeta, como dice Tesalonicenses, los muertos en Cristo. Yo lo creo, porque la Biblia lo dice. ¿Hay una garantía de que haya pasado alguna vez? No de la manera como lo dice la Biblia, porque sí hay ciertas garantías del poder del Espíritu Santo a través de Jesucristo. Por ejemplo, cuando Jesucristo murió, la palabra cita, y la historia también, y la ciencia, de que muchas tumbas se abrieron y salieron muchos resucitados y entraron a la ciudad. Esa parte algunos la han arrancado de la Biblia, esas páginas. ¿Por qué? Porque no quieren reconocer el poderío de Dios, que es el que nos está rigiendo como cristianos. Gente que resucitó cuando Jesús murió. Casi nadie predica sobre eso. Ahí está en la Biblia cuando Jesucristo muere. Como 3 horas Dios escondió los peores dolores de Jesús. Antes que Él muriera, Él dejó en penumbra todo el Gólgota. Quedó oscuro desde desde las 12 del mediodía. Ojo. Desde las 12 del mediodía, que es cuando pega más fuerte el sol, y que conste que no era invierno. La zona de Israel es igual que Chicago, aquí donde estamos. Cuando aquí cae nieve, también en Israel cae nieve. Sí. Era una fecha donde el sol pega tan fuerte. Nosotros lo vivimos aquí en Chicago. Gracias a Dios, digo yo, porque yo sé que a la mayoría en Estados Unidos les gusta más que los rayos peguen bien fuerte. ¿Sabe? La gente hasta requemarse. Ahí, ¿no? Se quieren requemar. Yo prefiero, sinceramente, todo porque viene de Dios. Las 4 estaciones en Chicago. Yo amo completamente el invierno, que es el que menos ama aquí en Chicago la mayoría de gente. Prosiguiendo, Jesucristo ha mostrado a nosotros completamente tener todo bajo control. La esperanza es el resultado de la paciencia y la consolación. Está diciendo aquí Romanos 15:5. Ahora, hay un precontexto, fíjate. Y tú puedes leerlo en tu casa para que puedas profundizar más. Pero aquí en el 5 se está hablando de lo que nos dará Dios, papá, a nosotros. Si seguimos sus pisadas, si hacemos lo que Él está diciendo que hagamos. Que seamos nosotros humildes y tolerantes con los demás en relación en la iglesia, que les ayudemos, que no nos creamos saberlo todo. Hoy vamos a leer un versículo donde dice: no te creas más que el otro, lo contrario,
Lo contrario, lo voy a decir, lo contrario es lo que dice la psicología. Créete menos que el otro. Y no estoy predicando que todo el mundo se deprima, porque yo entiendo que la mayoría de gente necesita que le levanten los ánimos. Cristianos sabemos que el aplauso lo tenemos que ceder para el otro, pero el sistema de este mundo nos mete en competencia en las escuelas. Les voy a contar algo. Fíjense que cuando yo estaba estudiando mi high school allá en El Salvador, fíjense que yo me cambié de un colegio de menos rendimiento a otro de mayor rendimiento. Venía yo de sobresalir en el anterior. Cuando llegué al nuevo, había mucha gente inteligente ahí. Y fíjense que ese colegio nos ponía en competencia. Mire, le voy a decir algo. Cuando usted salía del aula, habían 3 listas de todos los que entrábamos en ese salón. Me acuerdo que éramos 52 alumnos, compañeros. Fíjense que ponían, según los exámenes, ponían desde el número, desde el último lugar, el que era el peor, el menos estudioso, el que sacaba peores notas, hasta el mejor, fíjense. Y aparezco yo allí y venía de un colegio donde el rendimiento era más bajo. Me tocó estudiar, hermanos, como no se imagina. Y le confieso algo, lo voy a hacer. Cuando yo me gradué, apenas, mire, tuve que ir saltando desde bien abajo porque la mayoría era mejor que yo. Llegué a ser apenas, cuando me gradué, el número 11, puede creerlo usted. Y yo que quería ser el número 1. Cuando me gradué como el número 11 de 55 alumnos, 55 eran. Eso fue bien triste para mí. Pero mire, en lo que refiere a humildad, no en lo que refiere, al estilo de vida de nosotros, en el amor, en la tolerancia, en la paciencia, en la benignidad, en la bondad, en las virtudes del fruto. Dios quiere que nosotros cedámosle al otro. Eso es lo que dice, y lo vamos a ver en un versículo ahí, ya lo vas a ver. Bueno, pero el 5 del 15 de Romanos lo que nos enseña es que la palabra de Dios nos trae paciencia y consolación para que dé como fruto esperanza. Y eso lo trae la palabra de Dios en el 4 y en el 5 lo culmina. La esperanza es el resultado de la paciencia, pero yo no quiero obtener la paciencia a través de pruebas. Pero el ser humano está programado para ser impaciente, fíjese usted, y le toca aprender paciencia a través de pruebas, de dificultades. Yo siempre he dicho aquí en la viña, en las prédicas, ¿por qué no obtener la paciencia a través de la comunión? Yo puedo ser un atajo, y me acuerdo, y a Giovanni le contaba, una reunión que tuve con él en el edificio, le contaba a Giovanni estrenó la nueva oficina, ¿verdad, amor? ¿Y sabe qué? Fíjese usted, Dios es tan bueno con nosotros, tan bueno con nosotros que, fíjese, la paciencia, le decía yo a Giovanni, que tenemos que nosotros obtenerla a través de la comunión, hombre. La relación, hombre. Yo le decía a él que en cita con Dios, por ahí por el 2009, 2010, yo una vez enseñé un tema que se llamaba hagamos atajo, hombre. Hagamos atajo, hombre. Así se llamaba el tema. Y le decía yo que me saltaron varias personas que me dijeron, no, pastor, tenemos que pasar todos por la prueba para que seamos probados. Bueno, le digo, si quiere pásela a usted, pero yo les invito a ustedes que se eviten situaciones. El pueblo de Israel estuvo dando vuelta en el desierto por muchos años. Y sabe usted que si ellos hubieran sido obedientes y hubieran atendido los hábitos espirituales, hubieran llegado rápido, directamente, y no hubieran pasado por todo lo que pasaron. Yo la paciencia la quiero recibir como Dios quiera, pero si es a través de la comunión, mejor. Si es a través de mi relación, mi búsqueda en los hábitos espirituales, leyendo la Biblia, orando, cumpliendo esos hábitos que vamos a comenzar a recibir a partir del domingo, herramienta por herramienta, para que lo vayas poniendo en práctica en toda la semana y te quedes con esa práctica que vamos a comenzar a aprender el domingo. Va a ser impresionante. Yo prefiero así. Pónganme en el chat,
¿Quién prefiere recibir la paciencia a través de cuerizas? ¿A través de pérdidas de un ser querido? ¿A través de dificultades? ¿Por qué? Por no acercarse a Cristo. El Señor quiere que te acerques a Cristo. ¿Cómo aprendió el hijo pródigo? Regresó con olor a cerdo, porque venía de cuidar cerdo y de comer con los cerdos y de vivir con los cerdos, de dormir con los cerdos, que representan, por cierto, el pecado. Las algarrobas que comía, el tipo de comida que comen los cerdos, después de comer manjares en el palacio. Así somos nosotros cuando nos alejamos del Señor y no nos queremos acercar a los hábitos. Es tiempo hoy, Iglesia Viña Evanston, de que comencemos esos hábitos a través de disciplinas espirituales. Luego se van a convertir en hábitos, aunque te parezcan castigos a veces. Hazlo, empújate, arrodíllate. Si no es un hábito tuyo arrodillarte y hablarle a Dios, hazlo más seguido. Hazlo unas 20 veces al día. Donde estés, en el baño, vayas allá en la sala. Si quieres hacerlo afuera como lo hacen algunas religiones, hazlo también, pero con mucha sabiduría, no para ser orgulloso. No, la palabra de Dios nos llama a guardar nuestro secreto, pero si tú sientes en tu corazón arrodillarte a papá Dios, hazlo. ¿Por qué te va a dar pena orar en el restaurante cuando vas a comer? No, es que respetemos a los demás, hombre, no podemos orar aquí frente a las demás religiones. ¿Qué importa? Ora. Di en tu mesa, hey, señores y señoras, vamos a orar por la comida. Ora, oremos, está bien, sí. La palabra de Dios trae paciencia y consolación. Me encanta a mí 2 Corintios 1, fíjese, estoy recordándolo y lo he predicado varias veces. Dice que Dios, papá, consuela al que está sufriendo. Pero adivine, ¿para qué usted? ¿Para qué? ¿Para qué Dios papá consuela? Para que tú la pases a otro. Para que tú consueles a otros. Y hay tantos que necesitan consolación. Así es. Entonces el fruto de la consolación y la paciencia va a ser esperanza. Pero los que tienen esperanza de que Dios va a venir por nosotros, que el Señor va a tomar control de las situaciones, lo han hecho porque han aprendido paciencia y consolación en las Escrituras. Eso es lo que enseña este versículo 5 del 15. Un mismo sentir con Cristo Jesús, dice el 5. Ahora fíjese que cuando yo leía el versículo 5, se lo voy a leer, dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Fíjese que yo aquí encuentro que es una doxología. Yo siento que es una pequeñita, no una doxología completa, una pequeñita doxología siento que es. No sé si tú sientes eso, que es una doxología, es una exaltación en oración o ya sea cantándolo o mostrando una exaltación de Dios, glorificando a Dios, alabando a Dios por medio de una frase. Eso es lo que encuentro yo acá, porque yo he escuchado muchas veces en la palabra el Dios de consolación, el Dios de paciencia y consolación, el Dios de misericordia. Cuando tú estás adorando, he aquí nuevas herramientas para que ores. Dios de misericordia, te amo. Mire, Dios de consolación, Dios de paciencia, te adoro esta noche. Mira, hay frases nuevas para que tú ores. Te das cuenta, aquí en una doxología se trata de una pequeña oración o una pequeña proclamación. De hecho, Romanos cierra con una doxología grande. ¿Sí? Ahora vamos al 5 y 6. Romanos 15, 5 y 6 dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Eso es lo que va a causar, ¿verdad? Un mismo sentir en Cristo Jesús. 6. Para que unidos, unánimes dice acá, unidos a una voz, fin todo, imagínese usted la viña ahí, todo el mundo gritando a una sola voz. Glorifiquéis a Dios, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si hay algo que yo extraño de la viña es eso. Los sonidos de todas las voces gritando la canción que adora al Señor. Por eso mire qué responsabilidad para Sammy Jr., que para David,
Para los que dirigen la alabanza, poner letras en las canciones que haga que toda la congregación unánime glorifique a Dios. Es una responsabilidad. Nos pide glorificar a Dios de paciencia y consolación. Al Dios de paciencia y consolación te glorificamos, Señor. ¿Puedes decirle conmigo? Dios de paciencia, Dios de consolación, te adoro esta noche. Dilo otra vez: Dios de paciencia, Dios de consolación, te adoro esta noche. Hermanos, nos llama a vivir el hábito de unidad, de cantar unidos. Este hábito de alabarle, de proclamar palabras lindas que representan esos atributos de nuestro Dios, esa característica de lo que es Dios de consolación continua a mi vida. Se nos pide tener como iglesia el mismo sentir en Cristo, resolver las diferencias todos nosotros a través del sentir de lo que Jesucristo hace. Por eso imitamos a Jesucristo en estas. Como Jesucristo adoraba, Jesucristo cantaba los salmos, ¿sabía usted? Cantaba a Dios Padre. Jesucristo, ¿se imagina usted a Jesucristo cantando, llevando el ritmo? Jesucristo cantaba. Medita, mi hermano, el agradarnos a nosotros mismos da placer a la carne, ¿sí o no? Cuando yo me agrado a mí mismo, me da placer a mí. Cuando yo me estoy agradando, yo me agrado que me aplaudan, que me hagan esto, que me mencionen. Es como un agrado, como un placer a mi carne. Pero agradar nosotros, cederle al otro, menguar nosotros para levantar al débil, ayudarle al débil, eso nos va a traer bendiciones aquí en la tierra y en el cielo, mi hermano. Tener el mismo sentir. Quiero que en este momento leamos Filipenses 2, del 5 al 8. Lean conmigo acá en este momento, pausadamente y con mucha concentración, y medita. Dice Filipenses 2, 5 al 8. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Oh my God, ya con eso ya dice usted, ¿cómo le voy a hacer de la misma actitud que tuvo Cristo Jesús? Pues el mismo que le ayudó a Él nos va a ayudar a nosotros, el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. O sea, lo que somos nosotros no tenemos que nosotros considerarnos, aferrarnos a eso. Dejemos eso, dejemos todo lo que nos pueda enorgullecer. No nos aferremos a eso, lo contrario, abandonemos eso por el bien de la otra persona. Dice el 7. En cambio, Jesucristo renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Hermanos, nosotros igual vamos a abandonar cualquier situación que nos trae orgullo. Lo digo en el buen sentido de la palabra, para ayudar al otro, a los demás. Si eso vale la pena hacerlo, hay que hacerlo para que el otro pueda crecer en Cristo. Después continúa: cuando apareció en forma de hombre, está hablando de Jesús, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Estos versículos son los que nos están llamando a nosotros a imitar a Cristo, imitarlo. Tú dirás, es difícil. Fíjese que yo estaba viendo no está en la pantalla, pero en 1 Corintios 10 creo que es. Ay, yo dejé mi teléfono allá en mi cuarto. Sam, anda a traer mi teléfono, por favor. Gracias, hijo. 1 Corintios 10, 13 dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía del escape, a fin de que podáis resistirla. Y hay otra parte en la Biblia que dice, resistid al diablo, dice, y él huirá de vosotros, dice la palabra.
¿Te das cuenta tú cómo el Espíritu Santo toma control completo? ¿Te das cuenta? O sea, nosotros no tenemos que preocuparnos. Todos estos versículos vamos a poder vivirlos gracias a que Jesucristo nos dio su poder. El Espíritu Santo está en ti. Ahora una pregunta, hermano, ¿cómo está el Espíritu Santo dentro de ti? ¿Está apagado o está bien encendido? ¿Cómo está el Espíritu Santo en ti? ¿Está triste o está alegre? De eso depende, porque Dios continúa dándonos el albedrío para que nosotros decidamos si el Espíritu Santo está encendido en nosotros o no. Si está encendido, todo esto va a brotar como fruto. No egoístas, dice el postcontexto de este versículo. No egoístas, no traten de impresionar, hombre. ¿Por qué tratan de impresionar a ustedes? Sean humildes, dice el versículo. Consideren a los demás. Y aquí está este versículo. Creo que está en el 3. Filipenses 2 es lo que leímos. Entonces, no lo hemos leído todavía, perdón. Leámoslo. El 2.2. Filipenses 2.2. Entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndome de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Fíjense lo que está diciendo esto. Está prosiguiendo lo que está en el precontexto de lo que leímos, de que Jesucristo abandonó el cielo para venir y hacerse como nosotros. Este es el precontexto. Entonces háganme verdaderamente feliz. Pónganse de acuerdo de todo corazón entre ustedes, ámense unos a otros y trabajen juntos con un mismo pensamiento y mismo propósito. Este versículo 2 tiene un postcontexto que yo les estaba mencionando al principio, que es: no sean egoístas, hombre, no traten de impresionar, sean humildes, consideren a los demás. Y aquí vamos a este versículo que yo les mencioné, que es contrario a lo que dice el sistema del mundo, que es: consideren a los demás. Ojo, consideren a los demás mejores que ustedes. Aunque no fuera así, Dios quiere que nosotros los consideremos como mejor a nosotros. Y no estoy siendo yo orgulloso con decirle aunque no sea así, porque puede ser que hayan casos que no sean así. No es que sea el caso en este momento, pero pudiese haber un caso. ¿Sí? Entonces hay que tener nosotros mucho cuidado de que esto se cumpla. Y ves, si la palabra lo manda, va a traer fruto. Va a traer fruto y crecimiento en la iglesia. Lo verás. Es increíble. Entonces, ya que vimos esta parte, ¿para qué quiere Dios darnos un solo sentir en Cristo? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Para que juntos, unidos, glorifiquemos y adoremos, cantemos, agradezcamos a Dios Padre, y que el cual nos hace feliz, y que hagamos nosotros felices a los demás para que puedan crecer también. Esa bendición que vendrá a nosotros si hacemos esto será indecible, mi hermano. Indecible. ¿Qué quiere decir eso? Poderoso, grande, bendición intensa, impresionante, infinita bendición en todas las áreas a nosotros. Si nosotros vamos y menguamos para que el otro crezca, no en orgullo, crezca espiritualmente. Esa es la diferencia de fuertes y débiles. La diferencia la va a ser imitar a Jesucristo. Estamos hablando en el buen sentido de la palabra. No vamos a crear una escuela de orgullosos, no. El Espíritu Santo va a mantener los pies sobre la tierra a esas personas a las cuales nosotros vamos a invertir para que ellos puedan ser preparados en humildad, porque van a imitar a Jesucristo y a lo que tú les estás dando, porque estuviste imitando a Jesucristo tú. Efesios 2:14 dice: pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió, ojo, a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Aquí está hablando, mi hermano, dos
grupos nada más que existen en la tierra, según Dios. Los únicos dos grupos que existen son los judíos y los no judíos. De esos dos grupos, Él crea un solo grupo como su familia, como su cuerpo, su iglesia. Se llama cristianos. Son los judíos que reconozcan a Cristo como su Salvador y Señor, mostrándolo, permaneciendo con Él, negándose a todo lo que el materialismo les quiera dar, huyendo de los hábitos malos y viniendo a los hábitos buenos que pronto voy a comenzar a enseñar uno por uno. Ya se los dije como herramienta, que van a iniciar como disciplina, que nos vamos a poner todos para que se conviertan en hábitos. Ahí está todo claro. Y los gentiles, de todos los gentiles, los que vengan a Cristo, igual que esos judíos que acabo de mencionarles, que van a venir, los judíos que vengan a Cristo y reciban a Jesucristo como Mesías, como Señor, y los gentiles que reciban a Cristo como Mesías y Señor. Ellos van a ser, de esos dos grupos va a salir la iglesia de Cristo. Y así ha sido siempre. Romanos 1:16 dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Al judío primeramente, ¿por qué? Porque a él lo escogió como pueblo. De ahí surgieron los gentiles, ¿verdad? Y también al griego, refiriéndose a los gentiles. ¿Sí? La salvación está para todos nosotros. Para finalizar, mis hermanos, quiero decirles que si nosotros imitamos a Jesucristo, todo lo que te está afectando a tu alrededor va a cambiar. Todo. Porque vas a comenzar a vivir para lo que fuiste creado. Vas a menguar cuando toque menguar. Vas a balancear cuando toque balancear. Pero sí, vas a amar sin pretexto. Vas a aplicar 1 Corintios 13. Si nosotros aplicáramos 1 Corintios 13, 3, el 4 en adelante, el 4, 5, 6, que estuvimos leyéndolo con Joanny y Paola. Si nosotros lo aplicamos, ahí estará en control completamente nuestras vidas, los matrimonios, las relaciones. Nuestros hábitos nos van a regir, los hábitos de Dios. No vamos a ser infieles, no vamos a robar, no vamos a hacer lo que les agrada a Dios. Dios va a venir a traer una bendición, porque Él va a habitar en la casa. Va a cumplir el propósito que tiene para cada familia y para cada hijo. Filipenses 2:9. Vamos a cerrar. Si me lo pones hasta el 11, mejor, Sam. Leamos. Por lo tanto, otra vez Pablo con su por lo tanto. Quiere decir, tomando en cuenta todo lo anterior. Por lo tanto, estaba refiriéndose a Jesús. A lo que estábamos leyendo de que Jesucristo abandonó el cielo y que vino a la tierra. De eso estamos refiriéndonos. Por lo tanto, o sea, como quien dice, gracias a que Jesucristo abandonó todo su poder para venir a hacerse hombre y morir por nosotros, hacerse esclavo como nosotros, hacerse servidor, lavar los pies a los discípulos, dejarse que lo golpearan, no responder. Por lo tanto, ya que Él vino y renunció a todo momentáneamente en el cielo para venir a dar la vida por nosotros y resucitar para darnos vida también. Por lo tanto, gracias a todo eso, ¿cuál fue el resultado de Cristo? Papá Dios, dice aquí, lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Por ahí andan mucha gente que quieren poner nombres encima de Jesús. En los bancos ahí escriben y todo. Yo digo, qué perdidos están los que escribieron eso en los bancos. En los bancos, en las sillas, pues que están ahí en las calles, ahí en la Dibón, en Peterson, en todas esas calles. Yo he visto que ponen a Jesucristo abajo de otros nombres. Yo digo, ay, Dios, no saben lo que están haciendo. Al fin y al cabo eso no vale, digo yo. Porque aquí dice, por lo tanto, Dios Papá, el amo del universo, lo elevó a Jesucristo al lugar de máximo honor
y le dio el nombre que está por encima de todos los nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo. Está hablando de toda la creación, el universo, los tres cielos, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oh Señor, esta noche proclamamos con nuestra lengua que Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Señor, es el nombre sobre todo nombre, es el Señor de señores, es el Rey de reyes. Damos honor a ti, Jesucristo, soberano, poderoso, y toda lengua de nosotros confiesa en este momento que tú, Señor Jesús, eres el Señor, para gloria de Dios Papá. Te damos gloria, Dios Padre, que están tus hijos que fueron comprados con la sangre de tu único Hijo Jesucristo. Aquí está, te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Hoy, a partir de este último día de abril, queremos comenzar mayo, Padre, en otro nivel, humildes, sabios, cerca de ti. Espíritu Santo, muestra, Señor, a todos los que dudan en este momento una evidencia de que tú estás en control completo de todo lo que está sucediendo en esta noche. En el nombre de Jesús, toca, Señor. Da una evidencia, Señor, a cada uno de los que están oyendo. Sacude el cuerpo en el interior. Toca, Espíritu Santo, ahora, en todas partes, en el nombre de Jesús. Te adoramos esta noche, en Cristo Jesús. Amén. No se te olvide a partir de hoy imitar a Jesucristo en todo. En todo. Piensa cada vez que vas a hacer algo, decir, tengo que imitar a Jesucristo. ¿Qué haría Jesucristo? Lo voy a imitar. Esto ha sido todo por hoy. Hoy viernes, el domingo nos reuniremos y van a recibir la primera herramienta, el primer hábito que vamos a comenzar a aplicar en nuestra vida mientras Cristo venga por nosotros. Dios los bendiga y buenas noches. Nos vemos. No olviden la Santa Cena el domingo. Cualquier cosa a las órdenes, está mi teléfono. Textéeme, por favor. Bendiciones.